Hola amigos simbolistas, soy Darkrai Mola y hoy vengo a desquitarme con una de las obras más sobrevaloradas que he visto en mi puñetera vida. Así es, después de haber quemado a Boku no Hero, hoy os traigo los 20 problemas de Jujutsu Kaisen. Pero antes, quitémonos las caretas desde el principio. Yo odio Jujutsu Kaisen, o mejor dicho, odio la comunidad que cultivó, sin duda una de las más tóxicas, alucines, descaradamente mentirosas y exageradas que me he encontrado en todos mis años consumiendo manga anime. Un fandom absolutamente lobotomizado, compuesto principalmente por tres clases de personas. Primero, por argentinos arrogantes que se hacían los cancheros autoinsertándose en personajes como Gojo, Toji o Kenjaku, dando vergüenza ajena en vez de parecer tan chingones como se creían. Segundo, por niños de 8 a 12 años fácilmente impresionables que en su puta vida habían tocado otro manga y por lo tanto presumían de esta mediocridad como si fuese la segunda venida de Cristo, por darles lo mínimo. Y finalmente, por personas con los receptores de dopamina totalmente arrasados, quienes consumieron la obra mediante leaks en Twitter y edits en TikTok para luego únicamente hablar del aura y facha de los personajes sin haberse enterado de la misa a la mitad. Pero bueno, que mi odio hacia este fandom no nos empañe el objetivo de este vídeo, pues los problemas que le encuentro a Jujutsu están ahí independientemente de mis opiniones de sus fans o de circunstancias externas. Lo único que cambia es que como estoy harto de esta gente, pues hablaré más enfadado y con palabras menos bonitas, pero os aseguro que mi crítica sigue siendo válida y totalmente imparcial. O puede que no, pero que les jodan, merecido lo tienen. Por supuesto, esta es una obra pero tan defectuosa que he tenido que condensar muchos puntos para quedarme únicamente con los 20 que más me molestan, y muchos incluso podrían desglosarse fácilmente en varios, pero bueno, todo sea por el bien del formato. Eso sí, no los he ordenado por su gravedad, sino que más o menos he querido seguir un orden cronológico de la historia para que podáis acompañarme de primera mano en este viaje en el que recordaremos todos juntos cómo este manga se fue cayendo a pedazos capítulo a capítulo. Como siempre, recordaros que esta es únicamente mi opinión y aunque yo esté muy seguro de lo que digo, lo único importante es que nos entretengamos todos un rato. Tanto si te gusta Jujutsu como si no, espero que estés listo para ver cómo un hombre adulto se arde con un manga para niños durante más de media hora por culpa de sus fans alucines que la comparaban con Shingeki y con Naruto sin llegarle ni siquiera a la suela de estos. Eso sí, hablando de ardidos, cabe mencionar que el récord de la caja de comentarios más enfadada y llena de comentarios insultantes contra mí aún lo sigue teniendo el vídeo de Hunter x Hunter. Queridos Jujutsu fans, yo os pregunto, ¿seréis capaces de enfadaros incluso más por mi opinión de un manga que los maduros fans de Hunter? ¿O por el contrario, encajaréis las críticas con la dignidad y el humor del fandom de Boku no Hero, que todo se ha dicho, no lloraron ni la mitad que los fans del supuesto shonen para gente adulta e intelectual? Bueno, vosotros comentad que todo sirve para generar más platita. Sea como sea y sin más dilación tras esta pedazo de intro, allá van los 20 problemas de Jujutsu Kaisen. 1. El nuevo Hunter x Hunter. Y hablando de Hunter x Hunter, o como a mí me gusta llamarlo, hormiga sex quimera, ya sabéis porque eso es lo único interesante, una de las primeras grandes mentiras que rodearon a Jujutsu Kaisen fue el catalogarlo como una obra rompedora y original, una deconstrucción del shonen de peleas a nivel de hormiga sex quimera, como si Gege Akutami fuese el nuevo Togashi y su obra viniese aquí a revolucionarlo todo. Y sin embargo, al final lo único que tiene Jujutsu de Hunter es que leer su manga también es un auténtico martirio. Gege debería estar eternamente agradecido a los animadores de MAPPA por lo que hicieron a la hora de adaptar su manga creando un anime mucho más entretenido que la obra original, porque quien haya leído este manga, y me refiero a leerlo de verdad y no a consumirlo mediante TikToks y spoilers, sabrá la tremenda cantidad de texto que tiene por capítulo. Páginas y páginas y páginas de texto, a veces solo de texto, sin fondos ni nada, únicamente cuadros blancos y negros saturando las páginas con información irrelevante en el esquema general de la historia y describiendo técnicas que solo se usarán una vez, porque esa es otra, lo único que le interesa desarrollar a Gege en este manga es su enrevesado sistema de poder y explicar todas y cada una de las técnicas hasta el hartazgo, para que no quede nunca ninguna duda ni cabo suelto y los gordos power scaling no puedan acusarlo de meter conveniencias de guión. Es como si hubiese leído por ahí que a Hunter lo alababan por el nen y se pusiese de reto a hacer un sistema incluso más mamador, a ver si le decían que su manga era God también, y ojito, que le funcionó. A esas cantidades ingentes de textos súmale que el dibujo es, en mi opinión, bastante flojo también. Sucio, poco detallado, con caras feísimas, muchas veces inentendibles y hasta pareciendo bocetos. Y ojo, no hablo de cuando Gege publicó bocetos de verdad, que eso fue por enfermedad y es perdonable, sino que me refiero a su nivel de dibujo en general. Que sí, que yo no he dibujado nada en la vida, pero si tú comparas el dibujo de Jujutsu con el de sus contemporáneos semanales, como el de Boku no Hero, el de Black Clover antes de que fuese trimestral, el de Blue Lock, el de Gachakuta o el de Dandadan, por citar unos pocos, creo que es obvio que sale perdiendo y por mucho.
Le gana al dibujo de PlayStation Man y porque Fujimoto perdió las manos en la parte 2, que si no, incluso había pelea. Por lo menos, Gege es consciente de sus limitaciones y metió en el manga una especie de autoinserción suya, un mangaka al que también acusaban de dibujar mal por tener los mismos defectos que el propio Gege, como dibujar dedos rectangulares, por ejemplo, pero que no se rendía en seguir su sueño, bien por él. Al final, lo único destacable en el dibujo para mí serían las poses, que sí se ven bastante dinámicas, pero poco más. En fin, que entre el mucho texto y el dibujo deficiente, para mí Jujutsu es un manga bastante feo en el aspecto estético, y en ese sentido, sí, vaya que sí fue el nuevo Hunter x Hunter. 2. Jujutsu GPT. Un punto íntimamente ligado al anterior y sin ninguna duda uno de los mayores problemas de la obra, quizás el mayor de todos. Tanto es así que prácticamente todos los siguientes puntos dependen o son consecuencia directa de esto. Seamos claros, una de dos, o Gege no sabe escribir interacciones entre personajes, o simplemente no le interesa lo más mínimo. Y viendo que en el arco del pasado de Gojo sí supo dejarnos un apasionante y dramático romance yaoi, demostrando que si le apetecía podía darle peso a los sentimientos de los personajes, me inclino más hacia la segunda opción. Como dije antes, a este gato cabrón lo único que le interesó en todo su manga fue hablar de técnicas y del sistema de poder, y a cambio descuidó todo lo que hace que sus personajes se sientan vivos. Sí, aquí es donde entra ese famoso concepto quemado del que ya estaréis hartos, la falta de alma. Como a Gege no le importó desarrollar las emociones o pensamientos de sus personajes y los puso a pelear infinitamente en batallas seguidas una detrás de otra, sin espacio ni tiempo para nada más, estos personajes pues no se sienten como personajes reales. Es como si una inteligencia artificial, un chat GPT, los hubiese diseñado con un amplio set de habilidades y técnicas específicas, pero sin dedicarles ni una línea de texto a desarrollar su humanidad, considerando innecesario cualquier cosa que no sirviese para luchar. Apenas sabemos nada de ningún personaje ni de sus relaciones con los demás. Ejemplos de esta severa carencia los tenemos a montones, empezando por el mejor trío del shonen, cuyos fans me dijeron que era mejor que el de Naruto, imagínate, pero que apenas estuvieron juntos. O Todo con su querida maestra Yuki, con la que no tuvo ni una página. O el propio Todo con Choso, quienes podrían haber tenido alguna interacción juntos, siendo los hermanos de Itadori. Que por cierto, Itadori se encontró una vez con Kenjaku, literalmente su putísima madre. Y en esa misma línea tenemos el vergonzoso caso del Potential Man con toda su familia, véase su hermana, su padre o incluso con el puto Gojo. La misteriosa relación entre Kenjaku y Tengen, o entre Ángel y Sukuna, o entre Uraume y Sukuna. ¿Alguien se acuerda de los cabrones de la clase de Kyoto? Ahí Gege por lo menos se esforzó en hacer un partido de béisbol y supongo que ya fue suficiente slice of life para toda una vida. ¿Y los amigos de Itadori del principio? ¿Y su potencial interés amoroso? Miremos a donde miremos, no tenemos nada ni nada importa, nada de nada de nada. En su momento se alabó a Jujutsu por su ritmo frenético y por no, cito textualmente, desperdiciar su tiempo con arcos de entrenamiento y escenas cotidianas, estando centrado siempre en lo importante, las peleas, evitando lo que según la gente con la capacidad de retención de información de una ameba era visto como relleno. Bien, pues este es el maravilloso resultado de ser un manga tan rompedor y original, a disfrutarlo botado. Por Dios, si hasta el penúltimo capítulo del manga, cuando finalmente teníamos a todos los personajes reunidos y a salvo, pudiendo ser el momento perfecto para verlos interactuar, se dedicaron a hablar de la puta pelea con Sukuna, pensando en cómo pudieron haber peleado mejor, porque lo único que importa es pelear, pelear y más pelear. Por eso, al final, la historia de Jujutsu me recuerda cuando tenías 8 años y ponías a tu Spider-Man contra tu Goku a pegarse sin contexto. Luego que sí, tremendas batallas y muertes trágicas, pero si no desarrollas absolutamente nada, ni haces que nos interese su vida o cómo se relacionan con los demás, no estás matando personajes, estás rompiendo juguetes. Como dijo una vez un sabio, a veces me gustaría tener la capacidad de los fans de Jujutsu de encariñarse con alguien solo con verlo pelear, porque así podría querer a mi padre. 3. Dejen cocinar. Una de las frases favoritas de este fandom, utilizada hasta la saciedad cada vez que Gege introducía un elemento en su historia para no desarrollarlo jamás. Había que tener paciencia, y todo lo planteado tendría su resolución, por supuesto que sí. Pero esperando platos y platos, al final lo único que nos llegó a la mesa fueron ingredientes recién comprados del súper. Que visto en retrospectiva yo no sé cuál es el problema de este gato mañoso. Por un lado está claro que solo le interesan las peleas, pero por otro cada cierto tiempo lo tenías metiendo más y más movidas en su historia y al final nunca llevaron a ninguna parte. No sé por qué haría eso, quiero decir, si no te interesa desarrollar algo, ¿para qué mierda lo metes en tu historia en primer lugar? Es directamente autosabotearse, o quizás simplemente quería flashear una profundidad que nunca fue capaz de demostrar.
En fin, este punto se lo quiero dedicar a todas las tramas abiertas y abandonadas que este gato demente dejó por el camino. Por supuesto que podría desglosar este punto en muchos más, pues aquí hay cosas verdaderamente graves, pero bueno, que esto sirva de resumen y ejemplo de lo que verdaderamente significó la frase dejar cocinar. ¿Os acordáis de la revelación al mundo de la existencia de la energía maldita y la introducción del ejército estadounidense que incluso secuestraron a una hechicera? Seguro que eso tendrá grandes consecuencias a futuro. No olvidemos a los 3 grandes clanes, de los cuales nunca llegamos a saber nada realmente. No vimos familiares de Gojo más allá de Yuta, y nunca vimos la reacción de los otros clanes a la masacre del clan Zenin más allá de un panel. Se nos reveló que Yuta no solo tenía sangre de Sugawara, sino también de Fujiwara, aunque no tengo ni idea de qué hizo esa gente ni para qué se nos dio esa información. El lore de la infame era Heian siempre será un puto meme. Inolvidable esa página hablando de las hazañas de Sukuna contra un montón de clanes de los que nunca sabremos nada. El dilema de la energía maldita y las diferencias entre humanos y hechiceros que se planteaba con Geto. Ya fue suficiente racismo, supongo. La asimilación de la humanidad y la voluntad heredada de Kenjaku. Otro plato de alta cocina en el horno. El descubrimiento de Yaga sobre el uso de las almas. No sé, quizás sirva para hacer otra película de Winnie the Pooh más realista. El funcionamiento de las escuelas y en dónde residía verdaderamente el poder de los altos mandos si cualquier grado especial los podía papear. Supongo que habrá que leer el material adicional de los volúmenes. Y hablo en serio, pues recientemente en las notas extras se reveló la existencia de Usami, un hechicero de grado 1 leal a los altos mandos que solo fue mencionado por Kusakabe una vez y que cuando lo hizo hasta el fandom pensaba que era un mote para hablar de Inumaki porque nunca antes se había hablado de él. Y ahora resulta que al parecer le rompió el corazón a Mei Mei y todos los demás lo odiaban. Esto ya me recuerda a Oda confirmando que Queen era el padre de Frankie en una Vibrecard. Como vemos, el worldbuilding de Jujutsu acabó siendo un desastre, lleno de incógnitas y agujeros, lo mires por donde lo mires. Al final no comimos nada que no fueran peleas, pero hey, qué bien que dejamos cocinar. 4. ¿Que Kenjaku hizo qué? Y hablando de tramas abandonadas, mi favorita siempre será todo lo referente al árbol genealógico de nuestro gallo Itadori. Como olvidar uno de los mejores giros argumentales de la historia del manga anime, en el que se nos reveló que la madre de nuestro joven estudiante japonés resultó estar poseída por el cerebro de un hechicero milenario cambiacuerpos que se dejó literalmente preñar por el bien de sus elaborados planes, porque por supuesto era completamente necesario, todo para crear al recipiente perfecto de Sukuna. Por otro lado, su padre, Don Jin Itadori, siempre será un misterio, pues no le bastó con inseminar al cambiacuerpos, sino que al parecer también era la reencarnación del hermano gemelo de Sukuna, el rey de las maldiciones, que fue devorado en el útero por este. Dios. ¿Qué aporta esta tremenda información? Pues como siempre, en el fondo solo sirvió para explicar las habilidades sobrehumanas de Itadori, darle power-ups y justificar peleitas, que ya sabéis que es lo único que importa en este jodido manga, las peleitas. El tema es que de la putísima nada nuestro prota pasó a estar relacionado sanguíneamente con los 2 mayores villanos de la obra y creo que nunca se enteró completamente de esto, si lo hizo no se nos mostró ni se le vio opinar al respecto, típico de interacciones Kaizen. Supongo que Choso, uno de los 9 hermanos de Itadori, le explicaría fuera de cámara, no sé. Y puede que el abuelo de Itadori también supiese algo, pero ese señor también es otro misterio del que no sabemos nada y eso que fue el detonante para las motivaciones del gallo durante gran parte de la obra. Pero está bien, Gege, yo sé que solo querías referenciar a la cara de la influencia demostrando que tu prota podía tener también un árbol genealógico complicado de entender. Yo te perdono. 5. ¿Cómo que los Cooling Games serán un arco y no un AMV? Ah, llegamos a los Cooling Games, o los Juegos del Sacrificio, el arco en el que Jujutsu Kaisen empezó a desmoronarse para mí. Vosotros no lo sabréis porque visteis este arco a través de edits o directamente os lo saltasteis para ver la pelea de Gojo vs Sukuna, pero leer este arco semanalmente fue toda una experiencia. Después del pasado de Gojo y de Shibuya, arcos en los que todos estaremos de acuerdo que estuvieron muy bien, lo cierto es que para mí el nivel bajó considerablemente en este, el arco que lo siguió. En vez de lidiar con las consecuencias de Shibuya, de repente estábamos en un Battle Royale lleno de personajes ridículos y auténticos fricazos que gastaban capítulos y capítulos con peleas llenísimas de texto. Y sí, si Jujutsu dejó tantas tramas abiertas como comentaba antes, fue precisamente porque Gege dedicó tomos enteros a peleas de poca importancia en vez de desarrollar su historia. Por eso siempre he dicho que las carencias de Jujutsu se llevaban arrastrando desde aquí y no son simplemente problemas de última hora, como decían los fans sorprendidos al encontrarte con esos estrepitosos 5 capítulos finales de golpe. Pero bueno, si me vais a llamar exagerado, pongámonos a pensar qué tenemos aquí realmente. Claro que hay algún momento bueno, como el encuentro de Higuruma con Itadori, que sirvió para desarrollar al gallo después de que perdiésemos el tiempo con un pibe helicóptero. Pero luego tenemos el combate más importante de Megumi en toda la obra y es contra un pedazo de random que lo ataca con recibos. Lo más interesante fue que Megumi adquirió la voluntad de asesinar a sus enemigos y que el Reggie lo maldijo para que muriese como un payaso, pero ya visteis que eso quedó, como siempre, en nada.
Luego está lo de Yuta contra el viejo, la cucaracha, la tipa semidesnuda y el gourmet, otra pelea que para mí sobra por completo y mira que es larga. Ninguno de esos oponentes aportó algo más allá de vagas referencias a un lore que nunca veremos y tampoco hay nada interesante que decir sobre ellos, son puros juguetes pegándose sin sentido como dije antes. Sí, Yuta aprendió a divertirse luchando, pero ese espíritu de lucha tampoco fue a ningún lado. Están las peleas de Hakari contra el mangaka, otro tipo patético que ya vimos que solo fue un arrebato de Gege, y la de Kashimo con Panda, que forzó dramatismo en un capítulo bonito, pero que se sintió algo fuera de contexto y solo sirvió para dejar a Panda fuera por el resto de la obra. Todo para llegar al esperadísimo Hakari vs Kashimo, que sí, que está muy chingona con funk brasileño de fondo, pero leerla ya es otro tema. Amable recordatorio de que durante la expansión de dominio de Hakari no suena realmente funk brasileño, sino una canción pop de amor, lo digo porque sé que no la habéis leído. Además, aunque algunos consideran el Hakari vs Kashimo un peleón, al final Hakari y Kashimo fueron más memes de internet que personajes, por lo que no se entiende tanto tiempo dedicado a ellos. Pero me gusta Kashimo, alto rap le hicieron. Ah, y luego está lo de Maki contra su primo el tuitero en modo maldición. Todo correcto hasta que llegan dos tipos aleatorios más a desarrollar a Maki de la forma más forzada posible en un solo capítulo. Finalmente estaría el combate de Yuki Choso contra Kenyaku, que bueno, sí, estuvo bastante bien. En fin, entre todos estos personajes nefastos hay dos que me enfadan especialmente, ya que en vez de simplemente contentarse con desperdiciar páginas que podrían haberse dedicado a algo mejor, para mí dañaron significativamente la historia y por eso les voy a dar su respectivo punto. 6. La forzadora de relevancia. La primera de estas aberraciones narrativas es Hana, quien para mí es una conveniencia con patas, algo así como Aluka de Hormigas Ex Quimera, pero un poco menos descarado. Básicamente tenemos a un personaje insípido y aburrido del que como siempre no sabemos casi nada, que solo importa porque en su interior tiene a Ángel, un chamán milenario que convenientemente tiene la técnica justa para sacar a Gojo del cubo en el que lo metieron durante el arco de Shibuya. Parece ser que a Gege le dio pena haber concebido a esta miserable criatura únicamente para solucionar el Gojo problema, así que decidió tener el detalle de darle un mínimo de lore, pero claro, como siempre a medio cocinar. Y a medio cocinar por partida doble, porque por un lado tenemos a la propia Hana, que resulta que está perdidamente enamorada de Megumi porque este la salvó en su infancia de una maldición. Que ojito, vaya casualidad justo reencontrarse en los Cooling Games y que justo la portadora del poder que más necesitan tenga una actitud favorable hacia uno de nuestros protas. Y por otro lado tenemos a Ángel, que al parecer tenía beef personal con el propio Sukuna, a quien llamaba el Caído. Ya sabéis, para darle un toque bíblico de la putísima nada y salirnos un momentito de la mitología japonesa de la era Heian. Por supuesto, de la relación de Ángel y Sukuna nunca supimos nada más, ya sabéis cómo va esto. Y con Hana se intentó forzar relevancia de la forma más descarada posible con un panel de mierda, porque es lo que es, un panel de mierda, de Itadori diciendo que le daba miedo encariñarse demasiado con Hana porque eso le haría sentir que él y Megumi estaban sustituyendo a Nobara en su trío shonen. ¿Pero qué me estás contando? No hubo suficientes interacciones con Nobara para que eso fuese un trío shonen y el puto Gege quiere hacernos creer que Hana podría ser competencia cuando incluso hay menos interacciones con ella. Eso sí, no me voy a meter mucho con ella por dejarse engañar por Sukuna cuando usó el aspecto de Megumi, porque por lo menos le demostró cariño al chico, que ya es más de lo que hizo Gojo. En fin, un personaje terrible, o mejor dicho, dos, que existieron únicamente para solucionar un problema, vender más humo con Sukuna y exagerar aún más el drama de Nobara. 7. Jujutsu no Ko. Y si Hana no fue suficiente, la otra desgracia humana que nos dejaron los Cooling Games fue la putísima Yorozu. Debo admitir que Yorozu fue para mí un golpe de realidad. Yo ya estaba quemadísimo con los Cooling Games en general, pero ver cómo se llevó toda su participación fue la gota que derramó el vaso para despertar de la mentira de que Jujutsu era la esperanza del shonen. Vamos a ver, tenemos a la hermana de Megumi, que es como una de las principales motivaciones de nuestros protas para participar en los Cooling Games, especialmente del propio Megumi. Resulta que en su interior reencarna Yorozu, otra rarita de la era Heian que está enamoradísima de Sukuna debido a uno de los casos de hibristofilia más enfermizos que recuerdo. Luego se pone a rolear que es la hermana de Megumi para engañarlo y este es incapaz de darse cuenta de ello hasta que es demasiado tarde. Tras eso Sukuna le hace el trucazo a Itadori y se mete en el cuerpo de Megumi y poco después se pelea contra Yorozu que quiere demostrarle su amor matándolo. Medio raro que la amante de Sukuna esté en el cuerpo de la hermana de Megumi y Sukuna en el de Megumi, pero bueno, así es el incesto champán. Tras un encuentro bastante cringe, lleno de las fantasías amorosas de Yorozu, Sukuna la mata, lo que técnicamente es como si Megumi hubiese matado a su hermana. Y eso sería un evento ultra dramático si Gege se hubiera molestado en mostrarnos algo de esta chica, Sumiki. Pero es que nunca llegamos a conocerla, ni siquiera tiene un gran flashback, solo sabemos que, bueno, obviamente es importante para Megumi y por eso esto lo hace caer en la desesperación y que Sukuna tenga pleno control de su cuerpo. Así que sí, al igual que Hana, Sumiki, en vez de un personaje con el que se nos quisiera contar algo,
fue simplemente una excusa para mostrar otra peleita con otro juguete y una herramienta para que Sukuna pueda estar en un cuerpo distinto para que luego Itadori se pueda pegar con él al final. Dios mío, imaginad por un momento lo dramático que hubiese sido todo esto si Gege se hubiese molestado en hacer que Sumiki nos importase un mínimo. Incluso el propio Gege dijo en una entrevista que lamentaba no haber llevado este tema mejor. Pero como siempre, infinito potencial desperdiciado para el Potential Man. 8. El mejor elenco femenino. ¿Os acordáis de cuando se difundió la mentira de que Jujutsu tenía el mejor elenco femenino del shonen únicamente por una puta frase de mierda de Nobara diciendo que podía ser guapa y fuerte, como si fuese una quinceañera que acaba de descubrir lo que es el feminismo? Yo pienso en los que decían eso y para mí fue un ridículo histórico, porque viendo el elenco femenino de Jujutsu ya no es que para nada sea candidato a uno de los mejores, sino que objetivamente es candidato a tener uno de los peores que he visto en mi vida. Justo, acabo de hablar de Hana y Sumiki, dos mujeres horriblemente escritas, pero es que prácticamente no se salva ninguna. De Nobara, la peor de todas, obviamente hablaremos más tarde, pero recordemos a todas las demás. Shoko es un fraude terrible que parece un pegote para hacer bulto en la historia homorromántica de Gojo y Geto, vendiéndonos otro trío shonen que de trío no tuvo nada porque ni a ellos les importaba ella ni a ella a ellos. Las chicas de Kyoto son cada una peor que la anterior, la brujita fue irrelevante siempre, Mai solo existió para morir y desarrollar a Maki, y Miwa es otra pedazo de inútil que no aporta nada más que drama para el Mekamaru. ¿Os acordáis de ese panel de Miwa flasheando aura en los Cooling Games? ¿Qué coño fue eso? Utahime está para bailar porque no sabemos nada más de ella. Mei Mei está graciosa por grumearse a su hermano, streamear la pelea final y ser fan de Usogi, pero tampoco es una locura, literalmente lo más interesante que hizo fue en el penúltimo capítulo y honestamente fue demasiado tarde. Tengen es una mujer, supongo, pero ahí está, para ser misteriosa y poco más. Respecto a las niñas, Rika y Riko, pues cumplieron su función muriéndose. La primera se murió y ahora es una criatura amante de Yuta, y la otra también se murió para ser la excusa que rompía Sageto, pero al menos me dio mucha pena cuando lo hizo. Vamos, que resumiendo, solo hay dos mujeres medio salvables aquí. Por un lado Yuki, que la verdad existió únicamente para la pelea contra Kenjaku y desarrollar a Choso. Fíjate tú, otra interacción perdida que podríamos haber tenido entre Todo y Choso, teniendo en cuenta que era la maestra del primero y murió por el segundo. Y por el otro lado tenemos a Maki, objetivamente el mejor personaje femenino de esta obra y únicamente porque su arco de personaje va de parecerse a un hombre. No, en serio, no quiero sonar machista, pero se nota que a Gege le gustaba dibujar a Toji, así que yo creo que usó a Maki para fingir en su mente que seguía dibujándolo. Total, aunque lo de la masacre de su clan estuvo bien, quitando el hecho de que no conocíamos a nadie y que un evento tan importante fue prácticamente ignorado por todo el mundo, al final todos los conflictos del personaje se solucionaron porque vinieron dos randoms a darle lecciones de vida, así que tampoco es que esto fuese una locura de personaje. Como veis, altísimo elenco femenino. Debería caérseles la cara de vergüenza a quienes sacaban pecho defendiendo esto. 9. El inicio de TikTok Kaisen. Si algo me ha quedado claro en todos estos años siguiendo la obra es que lo único que le importa a la gente es Satoru Gojo. Lo entiendo, es guapo, fachero, carismático, está rotísimo y siendo justos, es el único personaje que se nota que Gege quiso trabajar un mínimo. Por eso, cuando Gojo fue sellado en Shibuya, el interés en Jujutsu bajó mucho, y lo sé de primera mano porque yo estuve ahí cuando se publicaron los Cooling Games, y a casi nadie que no fuese japonés le interesaba ver cómo seguía esto sin Gojo. Por eso, cuando finalmente regresó después de 3 años sin salir en el manga, no es de extrañar que la popularidad del manga explotase, porque al fin había regresado el único personaje interesante que además había ganado nuevo fandom con el anime. Sin embargo, su regreso dentro del manga fue una putísima mierda. Tantas expectativas por sacarlo de la caja, tanto que costó preparar todo para conseguirlo, tanto tiempo sin verlo, tanto por parte de los personajes de la obra como por nuestra parte, para que lo hicieran de la manera más insípida y de nuevo sin alma posible. Literalmente abren la caja como si fuesen Oppenheimer experimentando con la bomba y ya. No vemos cómo le cuentan los eventos de Shibuya, no vemos cómo le cuentan lo de Nanami, casi no lo vemos con sus alumnos, no se habla de nada con él. Es más, inmediatamente después de que salga tenemos un timeskip de meses porque Gojo quiere pegarse con Sukuna en Navidad y porque Gege solo sabe dibujar peleas, así que ¿para qué iba a perder el tiempo mostrando interacciones? Yo, cuando leí esto, no me lo podía creer. La última oportunidad que tenía el gato para desarrollar a sus personajes antes de los combates finales y la gastó con un timeskip que no aportó nada únicamente por no perder el tiempo e ir ya a pelear, no vaya a ser que los niños se aburran. Por eso, para mí este es claramente el auge del TikTok Kaisen, porque al traer de vuelta a Gojo para mandarlo inmediatamente a verguearse con Sukuna, todo se volvió súper viral y la gran lobotomía comenzó. Ya no había vuelta atrás. 10. La mejor pelea de la historia del shonen. ¡Hey! ¿Pero qué tenemos aquí? Si es la pelea más inflada de la historia del manga moderno.
Vamos a ver, yo admito que a nivel técnico dentro de Jujutsu es un auténtico peleón, porque entran en juego todas las mecánicas del sistema de poder que Gege tanto se preocupó por desarrollar, y si entiendes bien todo eso, pues es fantástico ver cómo Gojo y Sukuna llevan al máximo todo lo planteado previamente. Pero siendo totalmente serio y sin ánimos de hatear o baitear, para mí hay 3 problemas fundamentales del Gojo vs Sukuna que impiden que la pueda considerar una de las mejores batallas de todos los tiempos. Vamos a dejar de lado que, como ya dije, el dibujo de Gege no me parece la gran cosa y que llena sus páginas con muchísimo texto, de tal modo que el ritmo de esta pelea es constantemente interrumpido con explicaciones larguísimas de las técnicas por parte de todo el elenco, que se la pasan comentando la pelea como si viesen un partido de fútbol. Eso sí, gracias Kusakabe por explicar todo, el único profe que vale la pena. En fin, lo que falla es lo siguiente. Primero, Sukuna sencillamente no estuvo a la altura aquí. El rey de las maldiciones para mí vendió humo después de haberse pasado todo el manga haciéndose el canchero. Solo aguantó mínimamente porque se la pasó usando la técnica de Megumi, que ni siquiera era suya. Pasó de ser el más imponente a ser completamente ridiculizado, dependiendo de Majoraga, Inoue y usando tácticas extrañas como la legendaria del extintor. Y no creo que fuera la intención, porque luego al final te sueltan que Sukuna nunca fue realmente en serio contra Gojo, pero ya me dirás qué sentido tuvo eso cuando se le ve desesperado durante toda la pelea. Todo para al final ganarle a Gojo, cortándolo fuera de la cámara con el corte que partió al mundo, o como a mí me gusta llamarlo, el corte que partió al Gojo, después de que en el anterior capítulo Gege mintiese descaradamente con el Gojo ha ganado. Y eso para mí es un sinsentido tremendo. Segundo, a Gojo le importó una mierda el estar peleándose con el cuerpo de su pseudo hijo adoptivo y poner en riesgo su vida. Hubo un par de comentarios y hasta ahí llegó. En cualquier otra historia esto sería tremendo drama. En Jujutsu, pues no. Habrá quien le parezca badass que no pierdan el tiempo con eso. A mí me entristece la oportunidad desaprovechada de explorar el dolor que eso puede suponerle a Gojo, aunque habrá quien diga que no le importa porque es un hechicero y los hechiceros ven la vida de otra forma. O mi favorita, a Gojo nunca le importó mucho Megumi, que esa me la tiraban a menudo para defender esta mierda en su día. Y tercero, la falta de diálogos de peso. Quizás lo veáis como un punto muy personal, pero cuando yo pienso en grandes batallas, Netero vs Meruem, Kaneki vs Arima, Arthur vs Dragon, los diálogos son prácticamente lo más importante, reflejando el peso de la batalla o lo que esto significa para los contrincantes. Gojo y Sukuna no se dijeron nada más que algunas frases para picarse y ver quién la tenía más grande. Para mí quedaron a deber muchísimo en este aspecto. Jamás olvidéis que las últimas palabras de Gojo antes de morir fueron hablando de haber improvisado el lanzamiento del púrpura, es decir, lo último que hizo fue hablar de una puta técnica. Todo lo que podrían haberse dicho sobre la soledad del más fuerte, sobre su incapacidad de crear vínculos con los demás, sobre el existir únicamente como armas, pero nada. En resumen, es una pelea correcta desde el punto de vista técnico, pero como siempre, en mi opinión fue deficiente a la hora de generar emociones. Y para ser de las mejores, digo yo que habrá que destacar en ambos campos, o así lo siento. No sé, por no salirnos de la obra, pensad en el Itadori Todo vs Mahito, que además de ser un peleón tiene el discurso sobre la guerra de Mahito, los ánimos de todo a Itadori, el engranajamiento de Itadori. Esta sí que es una pelea que lo tiene todo, pero claro, el enfrentamiento entre los más guapos y chingones tiene más aura y ya única y exclusivamente por eso es la mejor pelea de todos los tiempos, sobre todo si la vemos en un rap bien editado. 11. Cumplió su función. Volvemos de nuevo con el que supuestamente era también el mejor villano de la generación, otro al que también había que dejar cocinar hasta que llegó la hora de comer y no había nada en el plato. Para todo lo que prometía, Kenjaku acabó siendo otro pedazo de decepción increíble. Y no me malinterpretéis, a mí me gustó su final contra Takaba. Creo que para un tipo que se había pasado miles de años aburrido y que hacía cualquier cosa por entretenerse, es bastante bonito que su conclusión fuese pasándoselo bien al encontrar a su alma gemela humorística, que justamente era el personaje por el que nadie daba un duro y dio tremenda sorpresa al final. Pero, aunque me guste su cierre, es innegable que la cantidad de cosas que dejó este cabrón al aire es tremenda. Muchas ya las hemos mencionado, pero recordemos todo un momento. Su curiosa historia siendo la madre de Itadori, su voluntad heredada, la asimilación de la humanidad, su verdadera motivación si es que había algo más aparte de estar aburrido, su finalidad a la hora de reclamar el clan Kamo o su relación con Tengen, por decir solo las que se me ocurren ahora. Lo mires por donde lo mires, este desgraciado quedó a deber por todas partes, pero si le preguntas a un Jujutsu fan, te dirá con la mayor cara dura del mundo que cumplió su función, y que esperar algo más de él es culpa nuestra por haber generado expectativas después de que se pasasen años diciendo que este tío sería legendario y que había que dejarlo cocinar. En fin, Kenjaku, otro fraude histórico y contando. Y me lo comparaban con Makima, madre de Dios. 12. El Royal Rumble.
En su respectivo vídeo ya os conté cómo Boku no Hero tuvo su Royal Rumble en el que cada capítulo aparecía un personaje nuevo a pegarse, pero Jujutsu no se quedó atrás. Después de que Sukuna acabase con Gojo, pasamos a un sinfín de capítulos todos exactamente iguales y con la misma puta estructura repitiéndose en bucle. Es más, hasta tenían el mismo puto título todos, no vaya a ser que a Gege le diese un aneurisma por pensar demasiado. La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku, parte 456. Es que esto era hasta de risa. Aparecía un personaje nuevo, e inmediatamente le seguía una escena de toda la banda comentando que dicha persona tenía un as en la manga o un flashback de cómo habían preparado tremendo plan durante el timeskip. Puntos extras si a dicho personaje lo medían con lo que yo llamo el goyómetro, es decir, si lo comparaban con Gojo, que después de su muerte se volvió un instrumento de medición, y ahora todos los personajes recordaban a Gojo, tenían el potencial de Gojo o estaban a nivel de Gojo si se daban ciertas circunstancias. Bien, el personaje hace su técnica definitiva superpoderosa y parece que Sukuna está en problemas, ya que el narrador no repite que aún está gravemente malherido por las consecuencias del combate contra Gojo Satoru. Pero inesperadamente resulta que no se está tomando en serio el combate. Recuerda alguna mamada de la era Heian, hace 4 votos vinculantes sacados del culo y papea al personaje. Pero no pasa nada porque pronto llega otro personaje y el ciclo vuelve a comenzar. Yo ya perdí la cuenta de cuánta gente vino por turnos. El propio Gojo, Kashimo, Higuruma, Ino el tipo del gorro, Choso, Kusakabe, Yuta y su niña novia fantasma, Maki, Todo, Hana. Ya hasta venía gente por venir, como Miguel y su panita, y hasta Novara, que se despertó de su coma y en media hora ya se apuntó a la movida. No, si verdaderamente fue toda una experiencia leer esto semanalmente, porque podía venir cualquiera y pasar cualquier mamada, por eso todo el mundo estaba expectante, como si realmente fuese un Royal Rumble de la WWE. El gato le sabía bien a la viralidad. Ahora bien, no sé yo si repetir exactamente lo mismo durante 30 capítulos es la definición de una estructura perfecta o de una batalla final de máxima calidad, pero hey, al menos Sukuna sí mató un par y pareció un verdadero final boss, eso que le concedo. 13. Nos volveremos a ver. Y hablando de que cualquier cosa podía pasar en el Royal Rumble, no podemos olvidarnos de esta monstruosidad, el cuerpo de Gojo usado por el cerebro de Yuta, también llamado Goyuta. Una idea rarísima y grotesca que si lo piensas bien no aportó nada más que un turbio fanservice de hacer que Sukuna y Gojo tuviesen técnicamente una segunda ronda. Sí, supongo que fue interesante ver a Yuta estar dispuesto a morir y que se nos diese la respuesta de que Gojo era el más fuerte por ser él y no por sus habilidades, ya que a Yuta le costó mucho usar ese cuerpo, pero lo mire por donde lo mire me sigue pareciendo una ocurrencia extrañísima. Además de forzar tensión innecesaria con la posible muerte de Yuta y dejar incluso peor a Shoko, que le chupó 3 pingos profanar el cadáver de su amigo y seguir usándolo como arma hasta el final. No sé, supongo que simplemente fue una idea empresarial del gato estonqueador que sabía que agitaría las masas con algo así de impactante, pero poco sentido le veo más que llamar la atención. 14. La gallina que nunca cacareó. ¡Ay, mi gallina de hielo! ¡Mi Zetsu negra! ¡Mi esperanza de un último giro demencial! Memes aparte, Uraume es, para sorpresa de nadie, otra decepción más. No metí a este personaje en lo del elenco femenino porque ahora al parecer se reveló que siempre fue un hombre pero que reencarnó en el cuerpo de una mujer, así que no sé muy bien cómo tratarlo, pero bueno, ¿qué más da? El tema con Uraume es que aparece de la nada, resulta ser super panita de Sukuna, aunque nunca sabemos cómo ni por qué, más allá de que sabía cocinar personas. A veces le da por soltar lore de la era Heian y su mayor aportación a la trama fue pegarse con Hakari fuera de cámara mientras tenía lugar el Battle Royale. Y ya. Un personaje totalmente innecesario, lo puedes arrancar de Jujutsu y no cambia nada, simplemente existió para que Sukuna tuviese un lacayo. Su relevancia era tan ínfima que yo de verdad creí que al final tendría que pasar algo con ella, que haría algo, pero no, y me quedó cara de tonto al ver que cuando Sukuna cayó también se mató para irse con él. Eso sí, tuvo un último destello en el último capítulo, pero eso es para otro punto. En fin, más cocina que cumplió su función, supongo. 15. Si no ves el certificado de defunción, no puedes dar a un personaje por muerto. En este punto admito que estoy siendo un poco malo, porque si algo está claro es que Jujutsu tuvo huevos para matar personajes y no solo en flashbacks. Hay muchos ejemplos de ello, Junpei, Mekamaru, Nanami, Mai, Kashimo, Choso, especialmente la de Gojo, que sin duda es una de las muertes más relevantes del manga anime reciente, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que era dentro y fuera de su obra. Ahora que lo pienso, creo que la gente estaba tan obsesionada esperando a que reviviese que aún no han acabado de dimensionar lo loco y atrevido que es que sí se muriese de verdad, pero eso es otro tema. Si he decidido dar un punto a esto, es que aunque a Gege no le suele temblar el pulso a la hora de matar personajes, en la recta final sí que derrapó un poco cayendo en los míticos baits de mierda tan típicos de la industria del shonen. Del desastre de Novara ya hablaremos ahorita, pero es que además de ella tenemos el caso de Higuruma, que fue directamente cortado por Sukuna y no tiene ningún sentido que sobreviviese teniendo en cuenta cómo su aparente cierre era un paralelismo con Nanami, quedando únicamente como una forzada de dramatismo. Nunca pensé que le pasaría algo a Yuta, pero mucha gente sí, sobre todo con ese límite de tiempo de vida que tenía durante su Gojo transformación.
La que sí me creí es la de Takaba, que apareció representado como un fantasma japonés y en mi humilde opinión tenía toda la pinta de haber muerto satisfecho tras haber cumplido su sueño con Kenjaku. Es más, tras la batalla ni siquiera se le ve junto al resto de personajes, pero sí con un tipo con el peinado de Kenjaku, cuyo rostro es ocultado intencionalmente, lo que ha llevado a algunos a teorizar que están en el más allá. Pero bueno, si mencionas cualquiera de estos casos a un fan de Jujutsu, te dirá que obviamente todos estaban vivos y que no había ni un solo motivo para sospechar sus muertes, independientemente de los reventados y despedazados que estuviesen. Después de todo, nunca nos mostraron el certificado de defunción, así que no podemos quejarnos. 16. Eso me recuerda a la era Heian. Ya hemos hablado de cómo la era Heian fue una trama referenciada constantemente, pero de la que nunca vimos nada. El Escuadrón del Sol, Luna y Estrellas, los 5 Generales del Vacío, el Escuadrón de las Fuerzas Pacificadoras del Nirvana. A lo largo del manga se nos mencionan constantemente nombres de organizaciones y hechiceros, pero nunca se profundiza en ellos, como si fuese el lore difuso del Elden Ring y dependiese de nosotros teorizar y llenar los huecos. Debido a la falta de contexto de la era Heian, el que parece completamente un boss de la saga Souls es el propio Sukuna, al que quiero dedicarle este punto y del que exactamente sabemos 3 datos puntuales. Se comió a su hermano gemelo en el útero, era un hijo no deseado y tal y como se nos revela en el último capítulo, se volvió un enemigo de la humanidad porque le hacían bullying por su aspecto. Ya veis, se tiró todo el manga siendo una criatura de odio y destrucción, cuya única motivación era ser el más fuerte y usar a los humanos como comida y entretenimiento, y resulta que inesperadamente en las últimas páginas del manga se nos revela altísimo plot twist. Siempre fue una pobre alma atormentada e incomprendida. Pero no pasa nada porque en su próxima reencarnación, en la que se le presentan 2 caminos que realmente no sabemos ni qué implican ni qué significan, elegirá vivir como una buena persona junto a lo que interpretamos que es Uraume, porque la figura del otro camino ni puta idea, supongo que Yorozu por decir algo. Y esto sería súper emotivo si hubiésemos visto algo de la vida de Sukuna o si se hubiese profundizado en su relación con Uraume, pero de nuevo, nada. Si es que al final todo radica en lo mismo, falta de interacciones y tramas abiertas. Yo aún no sé qué pensar de este girito de Sukuna de última hora que está implementado tarde y vagamente. Sí, siempre se habló de que él no sabía lo que era el amor, pero creo que ya todos llegamos a valorarlo por lo que era, por ser un villano de puro odio y ya, así que intentar darle una especie de pasado triste que justifique esa falta de amor, y especialmente hacerlo de esta manera, resulta, a estas alturas, innecesario. Sukuna nunca fue el villano más complejo y obviamente le faltaba mucha profundidad, pero creo que esta no es forma de dársela, y más aún si nunca se va a explorar. Ay, si tan solo hubiéramos visto la era Heian. 17. El gallo. Este va a ser un punto polémico, posiblemente el más polémico del vídeo, porque por algún motivo que nunca entendí, a los fans de Jujutsu les gusta mucho Itadori, y no solo eso, sino que realmente creen que es un gran protagonista. No es como en el caso de Gojo, que yo ahí sí que entiendo por qué es tan amado. Aquí admito que estoy literalmente perdido. Porque para mí, Itadori es un protagonista bastante flojo que a duras penas cumple con la función de protagonista, siendo constantemente opacado por el resto de personajes de la obra, especialmente Gojo, que parece más el prota que él, y por Yuta, al que muchos siempre llamaron el verdadero protagonista. Pero bueno, primero vamos a ponernos marrones casi negros y a hablar de power scaling. Los fans de Itadori presumían de que era único y diferente respecto a otros protas por no tener power-ups, lo llamaban el 007. Pero mi gallo pasó de ser el 0 power-ups a llegar a la pelea final con técnica inversa, por su genética, manipulación de sangre, por su genética, black flashes infinitos, por su genética, técnica maldita de cortes, por su genética, dominio simple, grande Mikusa Cabra, que se le enseñó al cuerpo de Itadori y este lo asimiló en tiempo récord, por su genética, y hasta una expansión de dominio muy extraña. No le vimos casi ningún entrenamiento durante todo el manga porque eso era muy cliché, pero no pasa nada porque Gege encontró cómo justificar todo de una forma más original y rompedora, interrumpir la pelea con flashbacks con largas y detalladas explicaciones y soltarnos que era el sobrino del villano. Luego, en cuanto a lo que es el personaje así, lo encuentro tremendamente apresurado y muy poco trabajado, con apenas 4 momentos destacables. Gege plantea temas con él, pero Itadori alcanza resoluciones de estos temas de un capítulo para otro. Dejad que me explique. Primero, su abuelo le habla de lo importante que es que la gente tenga una muerte digna, una idea que cala fuertemente en él. Durante la primera mitad del manga, Itadori sufre al ver cómo por culpa de las maldiciones la gente muere de forma horrible, como el caso de Junpei, lo que me pareció una buena introducción. El culmen de esto es en Shibuya, donde llevado al límite por tanta tragedia, le admite a Mahito que son iguales, engranajes en un sistema mayor que ellos, y que su función es matar a la otra especie siguiendo sus respectivas naturalezas hasta morir.
Nunca fui muy fan de esta escena porque Mahito es un hijo de puta que mata humanos por diversión y Itadori mata maldiciones precisamente para salvar a los humanos. Eso ya de base es una diferencia clave entre ambos, no es que Itadori ande por ahí matando maldiciones mientras se parte el culo de risa. Pero bueno, sonaba chingón y parece que íbamos a tener a un Itadori frío y despiadado dispuesto a matar maldiciones sin pensar, aceptando plenamente su engranajismo. Pero no, al inicio de los Cooling Games sigue siendo exactamente igual a como era antes, un muchacho alegre y enérgico. Su siguiente escena destacable es el encuentro con Higuruma, donde muestra que bajo la fachada de alegre se siente culpable de la masacre de Shibuya, por no haber podido controlar a Sukuna. Un momentazo sí, aunque luego no vimos a Itadori por el resto de los Cooling Games hasta el momento de afrontar al Sukuna Megumi, y ahí vuelve a ponerse todo satánico hablando de que las maldiciones siempre serán mierda y por eso hay que matarlas a todas. Pero esta mentalidad vuelve a cambiar una vez más en su encuentro final contra Sukuna, donde después de haberlo visto matar y dañar a todos sus amigos, Itadori decide optar por el diálogo con el rey de las maldiciones. En un capítulo muy bonito le explica que ya no quiere ser un engranaje y que se ha dado cuenta de que la vida tiene valor, pero también le dice que le da pena. Un pensamiento que, si me permitís decirlo, pues no me tiene mucho sentido a estas alturas. Itadori estaba enfadadísimo con Sukuna y ahora debería estarlo incluso más, pero de la nada quiere intentar evangelizarlo e incluso negociar con él. Al final incluso le recicló el diálogo del yo soy tú y poco le faltó para llorar con él. Y ya está, ese fue el gallo, un tremendísimo protagonista que tiene literalmente 4 momentos buenos contados en los que va saltando de mentalidad y que me querían vender como uno de los mejores. El tema de buscar la muerte digna de los demás quedó en nada, pues ni siquiera le vimos honrar a Choso a Goyo, pero al menos aprendió a valorar la vida, y supongo que ya es algo. Finalmente, en cuanto a dinámicas, pues más de lo mismo. Su trío shonen con Nobara y Megumi es mierda, su relación maestro-alumno con Goyo también, de su familia, especialmente Kenjaku, pues nadota, y su hermandad con todo y Choso solo se demuestra en peleas, y así con todos y cada uno de los personajes. Con Nanami iba bien, pero estuvo poco tiempo, y al final las únicas dinámicas realmente destacables que tiene este tío fueron con Mahito y con el propio Sukuna, aunque esta se medio cae por haber querido empatizar con él después de tanto supuesto odio. A Deku lo matamos por menos, bueno, en verdad no. En fin, un protagonista muy normalito que jamás fue para tanto y que solo gusta porque es amable y buena persona y cae bien, pero hasta ahí. Por favor, para que esto no vuelva a suceder, antes de volver a inflar a mediocres, os pido que leáis un par de mangas más. Gracias. 18. ¡Opapi! Con Itadori entramos finalmente en el peor trío protagónico de la historia del shonen, así que ahora es el turno de esta tomadura de pelo hecha personaje. El tremendo circo que montó Gege con Nobara fue un auténtico insulto al lector. Prácticamente era motivo para dropear el manga si no fuera porque le quedaban 4 capítulos. Vamos a ver, gato esquizofrénico. Te las das de único y diferente matando a una de las integrantes de tu trío shonen, demostrando tu tremendo valor como autor y cómo estabas dispuesto a romper la fórmula así bien de construcción del shonen Togashi Hunter x Hunter. Y al final te arrepientes y recoges el cable. Antes mencioné cómo los fans de Jujutsu son capaces de decirte que nunca se confirmó la muerte de Nobara, pero es que literalmente sí se confirmó y múltiples veces. Estaba con el cerebro espachurrado. Gege le había metido con calzador uno de estos flashbacks pseudo-tristes que se lo ponen a los personajes cuando van a morir, sobre su vida y cómo pudo encontrar gente con la que llevarse bien. Había artes oficiales de Mahito con los personajes importantes para Itadori a los que había matado, incluido ella. Megumi dejó caer de forma bastante directa que no había esperanza, e Itadori pensó en ella como una de los fallecidos justo antes de su regreso. Hablamos de un personaje que desapareció durante más de la mitad del manga y del que el propio Gege confirmó en entrevistas que su situación era igual que Nanami. Todo para que al final volviese con un ¡oh papi!, los gringos aplaudiesen llenos de alegría y fuese vital para derrotar a Sukuna en una batalla de la que la pobre ni siquiera tenía contexto. Para mí, esta es top peores muertes falsas que he visto en mi vida. Un crimen de guerra contra la narrativa misma y todo lo referente a la buena escritura. No puedes deshacerte así de un personaje importante y traerlo de vuelta como el último juguete necesario para tu peleita final, porque encima de no haberlo aprovechado durante toda la historia, también arruinas todo lo que habías conseguido con su muerte. Le bajas calidad a Mahito y a su letalidad como villano, le restas impacto al arco de Shibuya y reduces el desarrollo del gallo, además de que personalmente muchos lectores nos sentimos engañados y decepcionados. Vamos, traer a Nobara de vuelta no aporta nada bueno más que hacer felices a sus fans. Pero bueno, todo sea por ver una vez más al mejor personaje femenino de la historia, que recordemos es guapa y fuerte. 19. El Potential Man. Tras los otros dos inútiles, es finalmente el turno de hablar del que es, posiblemente, y lo digo totalmente en serio, el peor personaje que he visto en mi vida.
una auténtica miseria humana, una decepción constante, completamente desperdiciado en todos y cada uno de los aspectos, con 50 frentes abiertos pero sin desarrollar ninguno, pero ninguno. Debería ser hasta estudiado el ver cómo Gege no hizo nada con esta pedazo de basura. Yo creo que hasta se tomó como un reto personal el maltrato a este hijo de puta y ya solo lo tenía ahí para reírse de él. Su relación con Itadori Nobara, pa' eso mejor nadota. Su relación con Gojo, ni al propio Gojo le importa. Descubrir la verdad sobre su padre Toji. El Gojo le da una carta riéndose de él y el imbécil va y se ríe también. Su voluntad de matar tras haber eliminado a Reggie, pues ahí quedó, con Reggie. Su relación con su hermana, ya vimos que nada tampoco. Su relación con Sukuna fue simplemente un recipiente para él y ya. Quizás alguna interacción con Maki teniendo en cuenta la influencia de Toji en esta. No sé si hablaron alguna vez siquiera. El amor de Hana, pa' chistes y poco más. Frentes y frentes abiertos y esta desgracia con piernas no hizo nada en ninguno. Incluso en el ámbito de las pelitas también es tremendo vendehumo, siendo lo más destacable el querer invocar a Majoraga contra literalmente cualquiera. A mí me da algo de pena porque no irónicamente yo sí le veía cierto potencial y tras lo de Reggie el personaje me molaba, pero ahí quedó el pobre condenado al vacío infinito literalmente. La verdad es que fue toda una experiencia ver cómo los fans de esta estafa te lo ponían con toda su cara por encima de Sasuke o Aki de Chainsaw Man. Pero así funciona la lobotomía, dices cosas sin pensar y luego pasa lo que pasa. Desde luego las risas no faltaron y siempre recordaré al personaje del potencial infinito que nunca cumplió absolutamente nada. O no, probablemente me olvide, porque qué pereza guardar información sobre este fracasado en el cerebro. 20. Un final a la altura. Efectivamente, Jujutsu Kaisen tuvo un final a la altura de la obra. Vacío, vago, apresurado, con mucho texto hablando de técnicas medio capítulo, introduciendo más tramas a última hora y dejando todo abierto como siempre. Vamos, que esto de capítulo final, de final no tiene nada. Normal que la gente no se creyese que eso era el final, porque viendo que no concluye nada, es lógico sospechar. Pero precisamente por eso, este es un final terrible, porque ni siquiera es un final abierto que te haga reflexionar o pensar, que te deje un mensaje o algo. Es un final que se siente abierto únicamente por la vagancia de no querer cerrar nada de lo planteado. Dios, en un irónico giro del destino, lo único que se cerró fueron los personajes de los Cooling Games, un arco que mitad de la gente vio por YouTube y por lo tanto casi nadie se acordaba de ellos. Hay quien dice que Gege Akutami estaba enfermo o cansado o qué sé yo, pero a mí eso no me sirve de excusa porque como os he intentado demostrar, este manga siempre ha sido así, no es que de repente hayan llegado todos estos problemas de la nada. Este es un final representativo de lo que es Jujutsu, nada. Una nada oculta tras humo, espejo y exageraciones, y ahora que ya no hay más hype que tiktokear, pues la gente empieza a darse cuenta de que efectivamente nunca hubo nada destacable aquí. Que este manga solo fue un manga más de peleas que obtuvo una fama inmerecida por su anime, por Gojo Satoru y por el auge de la cultura de los edits, ni más ni menos. Y eso no quita que aún haya fans sacando pecho con este final solo porque es tan insípido que no hay nada que resulte polémico o memeable, como en el caso de otros mangas. La capa de conformismo de la gente me llevó a leer que si quitas el pequeñísimo detalle de que este es el capítulo final, pues es un gran capítulo, imagínate. Pero no nos equivoquemos, un final que ni siquiera se siente como un final es de todo menos un buen final. Hay que tener muy poca vergüenza para andar presumiendo de esto cuando medio fandom aún cree que habrá parte 2 debido a todo lo que quedó colgado. Y personalmente yo también creo que debería haber algún tipo de continuación en novelas o algo así, porque esto no me parece normal. Pero eso, cualquier otro final de esos con los que tanto le gusta meterse a los Jujutsu fans, guste o no, merece más respeto que esto, porque al menos sí tuvieron la intención y el valor de cerrar sus personajes y sus temas. Y hablando de cerrar, me gustaría ir cerrando este vídeo porque ya estoy harto de hablar de esta cosa. Es más, ya hablé de Jujutsu para toda una vida, madre de Dios. Y luego volverá el anime, qué pereza. En fin, os agradezco el haber llegado hasta aquí y espero que os haya gustado el vídeo o por lo menos que os haya entretenido. Y si así ha sido, no olvidéis suscribiros y dejarme un comentario, ya sea hablando de problemas que no mencioné o insultándome si os apetece. Respecto al siguiente vídeo de esta sección, supongo que le va tocando el turno a Black Clover, que también está a punto de terminar. Sea como sea, hasta la próxima.